Yep. Bien, entonces esta es la pieza de bronce que este barco va a estar cargando y que después va a liberar. Entonces lo voy a colocar en el barco y voy a marcar el nivel del agua. Bien, ahora según la teoría, si nosotros retiramos esta pieza de bronce del barco y la sumergimos en el agua, el nivel del agua tendría que bajar. Entonces voy a marcar nuevo nivel de agua. Y como se observa, realmente bajó el nivel de agua. Y viendo la diferencia de alturas, obtenemos que aproximadamente el nivel de agua bajó en 4 milímetros. Entonces, como predecía la teoría, como predijo la teoría, el nivel de agua realmente bajó. Mi nombre es Emilio Miranda y vamos a presentar el problema número 1 del parcial de física. El problema consistía en de que tenemos un recipiente y tenemos un material pesado en el recipiente. Luego, como podemos ver, el nivel del agua está sobre cierta altura. Después de quitar el recipiente se hunde y a continuación el nivel de agua baja, quedando el recipiente a una altura mayor. Bueno, lo que hicimos fue que tenemos estos datos. La masa del recipiente no la estamos despreciando, pero no la vamos a considerar en el problema. La masa del objeto fue 0.1955 más o menos 5 por 10 a la menos 7 kilogramos. El cambio de la altura experimental, ya mostrado antes en el video, fue 4 milímetros y que está expresado en metros. La densidad del fluido, que es agua, son 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del bronce fue investigada en internet por medio de fuentes relevantes. Y el área del recipiente lo encontramos que fue de 0.0365. El recipiente que usamos fue una pecera rectangular de vidrio. Bueno, tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre para el paso 1. Tenemos una fuerza boleante y tenemos el peso del bronce y del recipiente. Para el diagrama de cuerpo libre 2, tenemos una fuerza boleante 2 que podemos ver que es menor a la B1 y tenemos que el peso va a ser sobre el recipiente. Tenemos las ecuaciones en el eje Y, que sería boleante 1 menos la masa del bronce más la masa del recipiente por la gravedad, y eso nos va a dar 0 debido a que el cuerpo está en equilibrio. Despejando, tenemos que densidad del fluido por la gravedad, por el volumen inicial, que es la fuerza boleante, menos el peso del bronce menos el peso del recipiente. Como podemos ver, las gravedades se eliminan. Luego, para el diagrama de cuerpo libre 2, tenemos que la fuerza boleante menos el peso del recipiente por la gravedad es igual a 0, porque está en equilibrio también. Y podemos ver que la densidad por la gravedad, por el nuevo volumen que tenemos, menos la masa del recipiente por la gravedad. Pero estas gravedades se eliminan en realidad. Y esto da 0. Bien, entonces continuando con el problema, tenemos que plantear las ecuaciones del cambio de volumen. Entonces tenemos que, antes de que del barco se lanzara el objeto flotante que está en casos de cobre, tenemos que el volumen que estaba inmerso en el agua es el volumen que está inmerso del recipiente más el volumen del agua. Y al final, después de lanzar el objeto de bronce, tenemos que el volumen final es el volumen del agua más el volumen del bronce más el volumen del barco, que se compone del volumen que estaba sumergido al principio más el cambio de volumen que sufrió después de lanzar el objeto de bronce. Bien, el cambio de volumen es entonces el volumen final menos el volumen inicial. Y operando obtenemos que esto es igual al volumen de bronce más el cambio de volumen. También sabemos que ese cambio de volumen es igual al área transversal del recipiente por el cambio de altura. Y las ecuaciones 1 y 2 son iguales. Entonces, igualándolas obtenemos la siguiente expresión. Volumen del bronce más el cambio de volumen es igual a área por el cambio de altura. Bien, entonces ahora si continuamos y sustituimos esta ecuación
en la expresión que llegamos anteriormente, que viene de esta resta de las dos expresiones que había explicado Emilio. Entonces llegamos a esta expresión. El cambio de volumen es igual a el negativo de la masa del bronce dividido la densidad del agua, y sustituyendo esta ecuación en la ecuación 3, llegamos a esta expresión que relaciona el volumen del bronce, la masa del bronce, la densidad del agua con el área y la altura. Aquí la única incógnita es ahora el cambio de altura. Entonces, despejando el cambio de altura, obtenemos esta expresión, y factorizando llegamos a esta expresión, que es una expresión que podemos manejar porque conocemos todos los datos. Bien, entonces, introduciendo datos, tenemos la densidad del bronce, el área transversal, la densidad esta es la masa del bronce, esta es la densidad del bronce y esta es la densidad del agua. Y obtenemos como resultado teórico que el cambio de altura debería ser menos 2.66 por 10 a la menos 3 metros, y con esta incertidumbre. Esta incertidumbre se obtuvo luego de hacer las operaciones necesarias, y bueno, se tomaron en cuenta las incertidumbres tanto de la medida de la masa como de las dimensiones de los objetos. Y bueno, entonces a continuación compararemos el valor experimental con el valor teórico. Bien, entonces ya que obtuvimos nuestro dato teórico anteriormente, comparamos el dato experimental, que fue 4 milímetros, y el dato teórico, que fue 2.66 milímetros. Si comparamos estos valores, tienen una diferencia bastante notoria, a pesar de que estamos hablando de milímetros. Sin embargo, tenemos que ver las incertidumbres de las medidas, y tomándolas en cuenta, obtenemos que el porcentaje de error es de 19.49%. Estas mediciones hay que tomar en cuenta que fueron en milímetros, y por tanto la precisión de las medidas a veces es muy baja. Bueno, entonces esto es todo. Aquí terminamos de explicar la solución del problema 1 del parcial de física. Mi nombre es Juan Fernando Medrano, mi compañero de este trabajo fue Emilio Miranda, y espero que les haya gustado.